Hola queridos, hoy vamos a tratar con este audio o vídeo, como lo queráis adoptar, las claves para comunicar las pérdidas de los seres queridos a nuestros menores. En el vídeo anterior de la introducción ya os pude dar más o menos la elaboración de los perfiles de cómo acompañar, ¿no? De las cosas, las herramientas, los recursos, los modos que se necesitarían para hacerlo adecuadamente y para evitar un mayor sufrimiento. Estamos ahora en la actualidad un poquito distorsionados con el tema y bueno, voy a intentar desde mi espacio y desde mi campo y desde este canal de reflexión acompañaros para poder obtener un mejor resultado y sobre todo una calidad muchísimo más amable para nuestros niños. En sí mismas, las noticias de las muertes de nuestros seres queridos deben de ser transmitidas a los niños sobre todo lo antes posible y siempre por medio de una persona en la que él confíe y se sienta cercana. A ser posible, si la pérdida conlleva abuelos, tíos, hermanos, en fin, gente del núcleo familiar, personas del núcleo familiar, la noticia debe de ser comunicada por los padres. Si alguno de las pérdidas es del propio progenitor, de la propia progenitora, pues entonces la tarea pasará a ser del siguiente cargo especial de la familia, ¿no? Alguien en el que el niño confíe muchísimo. Es recomendable hacerlo en un sitio tranquilo y sin interferencias de ningún tipo. Hablarle con mucho cariño, mirarlo a los ojos y poniendo en marcha toda la ternura necesaria para ayudar al peque a recibir la noticia con todo el cuidado, el afecto y el amor posible. Depende de nosotros, de la calidad del tono de voz, de las palabras que utilicemos, del contacto físico. Va a ser primordial cómo enfoquemos todo ello para que el niño lo acoja de la mejor manera posible dentro de las circunstancias. Debe comunicarse cuanto antes porque fijaros, la escuela es como el segundo hogar, ¿no? Es como la segunda casa de los peques. Entonces, en cuanto antes, eso debe de ser trasladado a la escuela, para que el equipo docente y psicopedagógico tenga en consideración la nueva circunstancia del menor y pueda de esa manera hacer o ampliar un espacio o crear un encuentro con él de una manera pues más especial, ¿no? Más personalizada según los daños alcanzados de la pérdida. Es importante también que ninguna de las explicaciones que se le den al menor, a nuestro peque o al adolescente, porque ya iremos viendo en medidas de las edades cómo funciona, no tienen por qué darse de golpe el tipo de noticias. Podemos hacerlo poco a poco y siempre completándolo con las preguntas, las dudas y las observaciones que él mismo necesite hacer. Todas las inquietudes que el adolescente, preadolescente o niño necesite hacer, propiciemos un espacio abierto para que se sienta libre de hacerlas, ¿de acuerdo? Dejemos que se exprese, que pregunte, que nos cuente lo que ha entendido, lo que se imagina, lo que fantasea, cuantas veces sea necesaria. Apliquemos la paciencia. Solo así podremos ayudarle en la elaboración de un propio proceso de duelo y de aceptación o asimilación. Tanto los niños como los adolescentes deben saber siempre la verdad de lo sucedido, pero esta verdad, como decíamos antes, tiene que adaptarse a la función y capacidad cognitiva y emocional que el niño disponga, ¿no? Según la edad que esté. Hay que explicar la muerte en términos reales. No importa si nosotros tampoco tenemos respuestas. La respuesta, o nos hacemos las mismas preguntas o no tenemos por qué saberlo todo. De hecho, es que no lo sabemos todo, no sabemos casi nada. Podemos decirles a nuestros hijos, alumnos, sobrinos, ahijados, peques, que no sabemos por qué ha sucedido, que hay cosas que no podemos controlar y que la muerte es una de ellas. Aunque sepamos la causa de la muerte, aunque sepamos a qué viene debido, todo eso ya lo iremos asociando, ¿no? Al rango de edad. Pero muchas veces no tenemos respuesta para sus preguntas y está bien. Hay que ser honestos y hacerlos partícipes de que entre todos buscaremos esas respuestas. Hay que asegurarse de que el menor tenga claro que no es responsable de la muerte de ese pariente.
ya sea hermano, padre, abuelo, incluso amigo, primo. Hay que dejarle muy claro que por muchos enfados, riñas o discusiones que hayan habido, nunca eso es la causa de una pérdida. ¿De acuerdo? Algunos menores, esto hago hincapié porque creen o pueden pensar que han tenido algo que ver con esa pérdida, pues porque justo antes se enfadaron o sintieron celos o le chillaron. Esto es una autoculpa, ¿no? Es una flagelación y exista o no la responsabilidad real, puede resultar muy, muy, muy insoportable sobre todo para los rangos de preadolescentes y adolescentes, que ya tienen un conocimiento cognitivo mucho más evolucionado. Muchas veces también se preguntan si tuvieron algo que ver, especialmente si la relación era conflictiva. Ojo ahí, ¿de acuerdo? Hay que dejarles muy claro que aunque hubiera un sostén de estrés como muy, muy constante, ni siquiera ahí tiene que ver nada, absolutamente nada con la pérdida del ser querido. Hay que hacer mucho hincapié, hay que ayudarles mucho a expresar sus inquietudes, a mostrar qué es lo que llevan por dentro. Su personalidad puede verse muy alterada dejándoles sumergidos en muchos duelos que pueden cronificarse, ¿no? Y complicarse. Se trata principalmente de ayudarlos, a los niños y a los adolescentes, a comprender que los pensamientos y las conductas no provocan las muertes. ¿Ok? Es muy importante. Otro aspecto a tener en cuenta es el estado de desprotección e inseguridad en el que muchos niños se sienten cuando un pariente, si se trata del progenitor, muere. Es de vital importancia brindarles muchísima, muchísima seguridad y protección en esos momentos, especialmente a los más peques, especialmente a ellos, para combatir ese temor que se puede gestar de que si esto le ha ocurrido a un familiar es como que se pega, ¿no? Como que puede ser un efecto dominó. Hay que hacer hincapié en que eso no va a ocurrir así. Se trata de que les aseguremos que sus hermanos, que los progenitores, que están sanos y que les van a cuidar, que estáis a su lado. Seáis quien seáis, tengáis el rol que tengáis sujeto a esos niños, que vais a cuidar de ellos y que podéis apoyaros, que se pueden apoyar en vosotros porque vais a estar con ellos. Hacer mucho hincapié con eso, ante eso, cuando no sepáis por dónde salir. Es muy humano y calma mucho, rebaja mucho ese estado. Esto tiene mucho que ver porque los adultos nos preguntamos también, ¿no? Por esa incertidumbre del qué va a pasar en el futuro. Entonces, para ellos es lo mismo, hay que tranquilizarlos, nos tenemos que tranquilizar. Los niños se suelen mostrar muy inquietos acerca de sus rutinas, de cómo serán sus vidas después, de si habrán cambios que van a trastocar sus actividades, sus juegos, sus fechas de cumpleaños, de fiestas, de vacaciones. ¿Ok? No tiene nada que ver con que no hayan sufrido la pérdida, sino les toca una parte fundamental de su estructura, porque va sujeto a su nivel cognitivo, ¿de acuerdo? Es fundamental, en medida de lo que podamos, hablarles y calmarles acerca de la continuidad de sus vidas, de que nada va a cambiar salvo el proceso momentáneo de lo que significa el shock, ¿no? El bioshock de la situación y de lo que está ocurriendo, pero que sus rutinas y todas sus bases van a seguir estando como siempre. Se trata de ayudarles, sin más, a que sientan que su mundo es seguro, para que puedan elaborar adecuadamente su proceso de duelo, sin complicarlo con sentimientos añadidos de incertidumbre y intranquilidad por la situación futura, ¿sí? Los niños y adolescentes y nosotros los adultos necesitamos compartir, necesitamos escuchar de los demás, que la persona que se ha ido siempre va a estar con nosotros, en nuestros recuerdos, en nuestra memoria. Se trata de poder ayudarnos con la angustia que nos crea sentir que podemos olvidar a la persona fallecida o que ésta desaparezca de una manera muy simbólica, pero que siempre va a estar en nuestra vida emocional, ¿vale? O sea, no se trata en sí mismo como olvidar y que nunca ha existido, para nada, al contrario, hay que hacerlos presentes, tienen que contar con esa presencia, solo que ahora están en otro lugar.
Van a fijarse mucho como nosotros manifestamos nuestra pena y la tristeza. Si lloramos, si la mostramos, aprenden que llorar no es malo y que la tristeza aparece en forma de llanto y está bien. Si les mostramos a través de nuestro ejemplo a desbloquear las emociones. Si por el contrario negamos todo lo que sentimos, si no dejamos que nuestros hijos o nuestros peques vean pues el dolor que inevitablemente hay que pasar, si fingimos que estamos bien, ellos sentirán que es así como hay que estar y los vamos a bloquear. No habrá entonces ningún tipo de permiso para sentirse triste o para sentirse melancólico. Eso que hace que el dolor no pueda salir y no pueda expresarse de forma que pueda pasar a la reparación. Es importante y muy importante saber que mostrando nuestros sentimientos les proporcionamos a ellos herramientas para afrontar su propio dolor. El llanto o la tristeza pueden compartirse y no implican desproteger a nuestros hijos, a nuestros pequeños, situarnos en una posición débil, sino todo lo contrario, nos convertimos en un modelo a seguir, porque empiezan a aprender a expresar sentimientos que hasta la fecha desconocían. Por otra parte, si nuestra emoción es demasiado abrumadora, si es demasiado desmedida, porque no podemos gestionarlo de una manera ecuánime, podemos, hago aquí un inciso porque esto es como muy delicado, ¿no? Podemos regularlo, podemos convertirnos en un modelo de expresión, podemos recurrir, igual que podemos mostrarles hasta qué punto estamos mal. Cuando vemos que eso no lo podemos gestionar nosotros, podemos recurrir a la ayuda de otro adulto, de alguien que nos acompañe, porque si nosotros nos sentimos acompañados y aprendemos a cobijarnos en el otro, podemos dar ese cobijo a nuestros hijos. Pedir ayuda a otro adulto y canalizar nuestras emociones puede servirnos para que cuando estemos con ellos, éstas no sean excesivamente impactantes, no les jueguen una mala pasada. Es importante explicarles que la muerte de un familiar es iniciarles, es proporcionarles, es introducirles en los ritos, en qué ocurre cuando alguien fallece, todo lo que tiene que ver con tanatorios, con los ritos de despedida. Es muy beneficioso que poquito a poco vayamos introduciéndonos en lo que para nosotros es importante a la hora de despedirlos, ¿sí? Porque de esa manera pueden formar parte de la familia. Y esto a partir de los 6 años es cuando los niños pueden compartir con sus parientes las ceremonias que se organicen. Los niños, los preadolescentes y los adolescentes se acuden al velatorio, a los entierros o a los funerales. En ellos se crea la necesidad de sentirse incluidos en el sistema familiar y recibir el consuelo y el cobijo que en sí mismo en esas situaciones todo el mundo nos damos. ¿Ok? Es muy importante tener esto en cuenta. Si les contamos previamente en qué consiste todo el proceso, todo lo que es el rito, el entierro, todo lo que allí va a suceder, lo que puede ocurrir, lo que pueden ver, verán a gente llorar, verán a gente abrazarse, todo esto les ayudará a posicionarse en la realidad de los hechos y a no imaginarse algo que puede ser más crudo y más difícil para ellos. Es fundamental que permanezcan en todo momento acompañados por un adulto que se responsabilice de ellos en los momentos en los que ellos quieran preguntar qué está pasando aquí, por qué esa persona se siente de esa manera, por qué aquel llora más que el otro, inquietudes que para nosotros quizás no quepan, pero para ellos están en todo su derecho de hacer. Por otro lado, si el niño o adolescente no desea acudir a los rituales, hay que respetar la decisión. No hay que obligarles, hay que provocar y propiciar un espacio donde no se sientan culpables por ello. Podemos siempre dejar la puerta abierta en todo momento para que ellos quieran acudir al lugar donde su pariente está enterrado, acompañarlos, explicarles cualquier cosa que necesiten preguntar acerca de ellos. ¿Ok? Entonces, para resumir, voy a dar claves para explicar a los niños la pérdida de un ser querido. Transmitir al niño lo antes posible la noticia de la muerte, por mediación de alguien que confíe, ya sean sus padres o en defecto los cuidadores o alguien que tengan confianza con ellos. La escuela debe de ser informada lo antes posible de lo sucedido para que el equipo docente pueda ponerse con las medidas oportunas.
Ninguna explicación que se le dé al niño o adolescente sobre la muerte tiene que darse de golpe. Hay que ir haciéndolo poco a poco, completando siempre con sus preguntas y observaciones de lo que él necesite. Los niños y los adolescentes deben saber siempre la verdad sobre lo sucedido, una verdad que se abordará en función de su capacidad emocional y cognitiva. Hay que explicar la muerte en términos reales, siempre atendiendo fundamentalmente a que es irreversible, definitiva y que no se vuelve, al menos en el momento en el que estamos llevando esta experiencia vital. Los niños necesitan conocer la parte física y real del fallecimiento de las personas. Podemos apoyarnos en ejemplos de la naturaleza, de un pájaro, una mascota, un ratoncillo, cualquier cosa que a ellos les ayude a relativizarlo. También necesitan conocer y compartir las creencias nuestras, ya sean religiosas o espirituales, pero habiendo proporcionado la parte física de lo que es la muerte, ¿ok? El uso de metáforas o explicaciones de tipo espiritual puede confundirles. Los niños más pequeños todavía no están preparados para comprender determinados conceptos simbólicos, con lo cual hay que tener mucho cuidado con lo que creemos que les puede beneficiar, porque podemos perjudicarles. Esto lo abordaremos en el siguiente vídeo. Los niños más pequeños todavía no están preparados para comprender esas frases hechas. Es importante tener en cuenta el universo emocional del niño y aclarar todas aquellas dudas que puedan inquietarle o preocuparle como consecuencia de la pérdida. Si el niño muestra sentimientos de culpa, debemos asegurarnos de que comprenda que no es el responsable de la muerte del familiar. Es fundamental poder dar seguridad y protección, especialmente a los más pequeños, para prevenir el temor de que cualquier otra persona cercana los pueda abandonar. Debemos de tranquilizarles y decirles que nosotros estamos bien y que les vamos a cuidar. Los niños y adolescentes pueden inquietarse mucho, pueden ponerse muy nerviosos y temer que su mundo se tambalee por perder sus rutinas y todo lo que son las estructuras que tanto les cuesta como establecer. Debemos decirles y transmitirles en la medida de lo que podamos la seguridad y confianza de la continuidad de sus vidas. Los niños pueden sentir muchísima angustia al pensar que se olvidarán de la persona que han fallecido. Es importante decirles que se vayan no significa que los olvidemos. Simplemente están en otro lugar, en la parte espiritual de nuestro cuerpo, nuestro corazón. Es vital que compartamos con nuestros hijos recuerdos, historias, fotos. Con eso trabajaremos un poquito más adelante para hacer actos simbólicos y ayudarlos a expresar cuando hayan bloqueos. Señalarles siempre que estarán en nuestro corazón y en nuestra memoria. Hablar de la persona fallecida con mucha asiduidad, con mucha naturalidad, que sea muy orgánico. Necesitan aprender a expresar lo que sienten y entre estos sentimientos el dolor hay que sacarlo hacia afuera y como adultos somos su modelo de aprendizaje, así que si nosotros podemos expresarlo, les ayudamos a ellos a que lo expresen con nosotros. A partir de los 6 años, los niños pueden ya participar en los ritos que se lleven a cabo de despedidas, como hemos dicho, velatorios, entierros, funerales. Participar en estos ritos los hacen como sentirse implicados en la familia y en el sistema, siempre explicándoles previamente en qué va a consistir. Y una vez estén allí, tengámoslos siempre a buen recaudo, ya sea por nosotros mismos o por alguien que pueda hacerse responsable de ellos y les explique en cada momento cualquier inquietud, necesidad o pregunta que necesite ser resuelta. Bueno, espero que os haya ayudado, acompañado o al menos tranquilizado a la hora de dar un paso al frente con unas situaciones que para nosotros todavía están muy lejos de ser naturalmente normalizadas. Así que con ese trabajo, con esta invitación más bien, bueno, pues os propongo avanzar, estudiar, aprender un poquito más acerca del tema y hacer una vida mucho más saludable a nuestros pequeños. Os dejo emplazados para el siguiente vídeo.